estamos con Miguel Sebastián, que es catedrático de Economía, de Fundamentos de Análisis Económico de la Complutense de Madrid, y a nosotros nos interesa muy especialmente, entre otras muchas cosas, que fue ministro de Industria en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y le vamos a entrevistar porque acaba de publicar un libro, que es un libro muy interesante, con el título La falsa bonanza, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo intentar que no se repita. Es un libro autocrítico, me parece. Bueno, tiene una parte de crítica, fundamentalmente crítica, y otra autocrítica, ¿no? Yo creo que para que la crítica sea creíble y razonable, tiene que haber autocrítica, porque no puede ser que todo el mundo lo haga mal y uno lo haga bien. Eso sabemos que no es posible, ¿no? Pero sí que es verdad que del periodo que abarca el libro, que es el llamado milagro español, milagro económico español, es decir, del 98 al 2008, ahí nosotros gobernamos durante casi 4 años y, por tanto, algo de autocrítica tenemos que hacer, pero lo que defiende el libro es que buena parte de los excesos que se cometieron en esos años, porque no fue milagro, fue excesos por un tubo, se cometieron en los primeros años, es decir, del 98 al 2004 fundamentalmente, ¿no? Y es como consecuencia de nuestra entrada en el euro. Es que nuestra entrada en el euro entramos simplemente cumpliendo los requisitos que nos ponía Maastricht, de déficit público, de inflación, tal, pero no hicimos como país los deberes de prepararnos para evitar todas esas burbujas que vinieron con la entrada en el euro, ¿no? En esa relación de errores, que son en buena parte heredados y en buena parte de no haber abordado asignaturas pendientes, hay algo que señalas en el libro. Bueno, podríamos empezar por señalar cuáles fueron esos errores, algunos has hablado de ellos ya, sí. Y quiénes los cometieron en alguna medida. Bueno, es que fundamentalmente todos los errores se pueden resumir en dos. Un exceso de deuda privada, que nadie nos había dicho, ojo con la deuda privada. Fíjate que para entrar en el euro, Maastricht y tal, siempre hablábamos de deuda pública, de déficit público y de inflación, pero de deuda privada daba igual, ¿no? No, al final ha resultado que no da igual, ¿no? Porque el exceso de deuda privada es lo que ocasiona todos los problemas que vienen después en la crisis del 2008, ¿no? Y ese exceso de deuda privada, además, buena parte de esa deuda privada, que es la deuda de los bancos, se convierte en pública con los sucesivos rescates, ¿no? Por tanto, el problema es la deuda privada, ¿no? Y el segundo gran problema es la deuda externa. Nos habían dicho, y además estaba, digamos, en los documentos oficiales, que cuando estábamos dentro del euro el déficit exterior daba igual. Y siempre se ponía como ejemplo, ¿cuál es el déficit exterior de Murcia? Pues nadie lo sabe y da igual, porque estamos en una unión monetaria que es España, ¿no? O el déficit exterior de Milwaukee, o yo qué sé, o de Iowa, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces nos decían, y está escrito hay una cita de un documento muy importante de la Comisión Europea, una vez estemos en el euro, el déficit por cuenta corriente ya no importa. Pues eso resultó ser falso. El déficit por cuenta corriente ha importado hoy mucho, nos hemos endeudado frente al exterior, y cuando ha venido la crisis financiera se nos ha cerrado el grifo y la economía española pues se ha colapsado, ¿no? Por tanto, esos dos excesos que son déficit exterior y deuda privada es algo que nos puede volver a pasar en cualquier momento, ¿no? Pero esta vez sí que tenemos que tener un mecanismo de alerta temprana para evitar que vuelva a ocurrir, ¿no? Dentro de estas burbujas hay algunas que nos afectan a nosotros como sindicato muy directamente. Una de ellas es la famosa burbuja inmobiliaria. Sí. Y luego hablaremos de otra burbuja, o quizá mejor, me gusta más el término de asignaturas pendientes, volver al tema, sí, de la metáfora académica. Pero el tema de la burbuja inmobiliaria es algo que sí, nadie lo vio, nadie lo detectó. Sí que se detectó. Lo que pasa es que poca gente, y además estaba mal visto hablar de la burbuja inmobiliaria, incluso se tachaba casi de irresponsable, ¿no? al que hablara, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el servicio de estudios del BBVA, hicimos un famoso documento que fue muy comentado y hubo un artículo en el periódico y tal, hablando del ladrillo y la burbuja, ¿no?
pero en ese momento yo creo que el pensamiento dominante era que no había burbuja, simplemente habían subido mucho los precios y la actividad constructora porque había llegado mucha gente de fuera, porque se estaba creando mucho empleo, porque los jóvenes creaban hogares, o sea, era casi un síntoma de bonanza, ¿no? Y no había tal burbuja. Bueno, luego se demuestra que era una falsa bonanza, que había un enorme endeudamiento y un enorme exceso de recursos destinados a la construcción inmobiliaria, que si se hubieran dedicado a otras actividades, pues el país pues estaría evidentemente en una situación de modelo económico mucho mejor, ¿no? Y luego además ha habido muchos problemas, claro, el hecho de que la gente se haya dedicado a la construcción, hemos perdido capital humano porque la gente no ha recibido formación. Hemos tenido corrupción, yo creo que buena parte de la corrupción, si te fijas, se explica por la burbuja inmobiliaria, y el suelo, y las promociones, y las recalificaciones, y etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos tenido, yo creo, además, otra mala consecuencia, un deterioro de la equidad social, es decir, hemos ido a un empeoramiento claramente de la distribución, porque mucha gente se ha endeudado. Entonces, claro, la gente se ha empobrecido. La burbuja, que no solamente es inmobiliaria, sino una burbuja de crédito, ha hecho que la gente se endeude y se ha empobrecido, pero se ha empobrecido no solamente porque los salarios hayan sido más o menos bajos, no, se ha empobrecido porque se ha endeudado. Y al estar endeudada la gente se ha empobrecido porque ha tenido que restringir su consumo y su gasto para poder hacer frente a esa enorme deuda, ¿no? O sea que yo creo que buena parte también que es algo que nos preocupa a todos, ¿no? Del deterioro de todos los indicadores de igualdad social, etcétera, todo este aumento de la desigualdad se debe en parte a ese endeudamiento. O sea que es un monstruo que tiene muchísimas implicaciones, más allá de lo que supone del colapso económico que hemos sufrido, ¿no? Tiene implicaciones en materia de formación, de productividad, de desigualdad, tiene muchísimas ramificaciones, todas ellas indeseables, ¿no? La deuda privada, pero eso sería meternos en otros derroteros ya, que además se ha transformado en deuda pública después, claro, al final. Claro, yo hace poco estuve en una reunión donde había inversores, reguladores, agencias de rating, casi todos eran extranjeros, ¿no? Para un poco discutir cómo veíamos la situación de América Latina con la caída de los precios de las materias primas y la posible subida de tipos de interés en Estados Unidos, cómo le iba a impactar a América Latina. Y íbamos viendo un poco país por país. Y claro, yo recuerdo a una persona, uno de los inversores decía, bueno, tal país y tal país no tiene problema porque no tiene deuda pública. Tiene mucha deuda, pero es privada, y eso no es ningún problema. Claro, yo levanté la mano y le dije, oiga, yo solía pensar así hace años, pero ya después de lo que hemos vivido en España y en otros países, yo ya no pienso así. O sea, la deuda privada puede ser un problema tan gordo o más que la deuda pública, porque nosotros en España la deuda pública bajó del 60 al 36% del PIB con Zapatero. Es de los países que más redujo la deuda dentro de la zona euro. No teníamos un problema de deuda pública, por tanto, y en cambio la deuda privada se multiplicó por 4. Entonces, nosotros hemos tenido un problema de deuda privada, y que además, como tú bien has dicho, parte de esa deuda privada, como no se quería dejar caer al sistema financiero por sus efectos sistémicos, etc., se ha rescatado con dinero público. Primero con dinero público nuestro, español, y luego con dinero público que nos han prestado, que es el rescate de Rajoy, ¿no? Desde fuera, desde Europa, dinero europeo, para rescatar el sector financiero, y eso es, al final, deuda pública, que tendremos que pagar todos los españoles en el futuro, ¿no? Y en esas estamos. En esas estamos. Iba a leer un pequeño párrafo, pero iba a abundar un poco sobre la burbuja y sobre la fiesta en la que se vivió, que tienes en el libro, que me parece muy raro. Dice, aquello era una fiesta masiva, una fiesta que se esperaba que iba a durar mucho, alegre y ruidosa, con mucho alcohol y baile. Pinchar una burbuja equivaldría a apagar la música, sin avisar en el momento álgido de esa fiesta. No hace falta tener mucha imaginación para prever la reacción de los alegres asistentes a la misma. Me has dicho que efectivamente sí había informes que habían detectado ese tipo de problemas, pero ¿por qué desde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
no se actuó. Claro, esa es la pregunta la pregunta recurrente que yo más vueltas y vueltas le he dado a la cabeza. Yo al final tengo en el libro una conclusión que es un poco pesimista, y es que pienso que en el fondo las burbujas no se pueden pinchar. Y no se pueden pinchar por tres motivos. El primero, que no se confirman hasta que no se pinchan. O sea, tú estás en una burbuja, pero no puedes demostrar que estás en una burbuja. Tú, cuando te haces un análisis de colesterol, tú sabes si tienes mucho colesterol o no. Porque a partir de 200 aquello empieza a ser preocupante, y 220 ya es alarmante y todo tal. Pero esto no es un análisis de colesterol. Tú tienes una serie de indicadores y alguien te tiene que decir si aquello es un exceso o no. Y generalmente vas a encontrar a mucha más gente que diga que no es un exceso. Y que eso sigue subiendo y sigue subiendo, y te dicen, ¿ves cómo no era un exceso? Porque sigue subiendo, y sigue subiendo, y sigue subiendo, y de repente, ¡plas!, se colapsa. Por lo tanto, hay un problema de diagnóstico. Luego hay un problema de instrumentos. Generalmente, frente a una burbuja, lo que hay que hacer es subir los tipos de interés. Entonces, tú subes los tipos de interés y la gente deja de endeudarse, y la gente pues ahorra más y consume menos, y la gente frena un poco el endeudamiento, ¿no? Deja de hipotecarse, o se hipoteca menos, o por menos cantidad, o se lo piensa, etc. Esa es la herramienta clásica para pinchar una burbuja. Nosotros esa herramienta no la teníamos, por eso decía lo de la entrada en el euro. Una vez entras en el euro, pierdes esa gran herramienta. Entonces, las únicas herramientas que podíamos haber utilizado, y no está claro, son regulatorias. Es decir, los bancos no haberles permitido dar más que un 50% del valor de la casa en crédito hipotecario, haber paralizado promociones inmobiliarias en marcha que eran competencia autonómica o incluso de los ayuntamientos. Probablemente nos hubieran llevado al Tribunal Constitucional, que ahora está tan de moda, ¿no?, diciendo estamos invadiendo competencias, Zapatero, soviético y tal y cual. Nos hubieran dicho de todo, ¿no? Pero es verdad que podíamos haber quitado antes la deducción por compra de vivienda, la deducción fiscal, que la quitamos, ¿no? Y luego el PP, por cierto, la recuperó, y la Troika le obligó otra vez a quitarla. Pero nosotros la quitamos demasiado tarde, por eso hay un poco también de autocrítica, y también la dación en pago. La dación en pago no se nos ocurrió a nadie, ¿eh? Hubiera frenado, lo tienen en otros países, ¿no? Dación en pago obligatoria, es decir, que si tú devuelves la casa, cancelas la deuda hipotecaria. Eso, si lo hubiéramos hecho en el 2004 o se hubiera hecho en el 2000, sin duda hubiera habido muchos menos créditos y más caros, porque los bancos hubieran sido más cuidadosos a la hora de dar crédito. Entonces, eso que hubiera sido bueno, la dación en pago, pues entonces no se nos ocurrió a nadie. Es que no se nos ocurrió a ningún economista, y entonces era un economista del sector privado y en la universidad, otros que estaban en instituciones, en el Banco de España. Es que no se nos ocurrió a nadie. Por eso yo creo que también los economistas tenemos que hacer autocrítica, y no solo los políticos, ¿no? No sé si me estoy enrollando demasiado. Vamos a cambiar de tema, aunque vamos a seguir en lo mismo, porque es la otra gran asignatura de la que hablaba antes, que a nosotros como sindicato además es uno de los ejes de nuestro discurso y de nuestras acciones sindicales, la reivindicación de la política industrial. ¿Por qué no se acometió aquel cambio de modelo productivo del que tanto se habló en aquella época? Porque en realidad esa es una asignatura pendiente que hoy está entre esas que... Claro, mucha gente se cree que la pérdida de peso de la industria ocurre con la crisis. No. La pérdida, hay un gráfico en el libro bastante llamativo, creo yo, la pérdida de peso de la industria ocurre durante la bonanza, durante la falsa bonanza. Ahí es donde cae la industria. ¿Por qué? Eso es muy fácil de explicar, incluso porque yo lo viví en algún polígono industrial, por ejemplo, en el sector del calzado en Elche. Recuerdo que yo estaba en el banco, iba ahí a visitar a clientes nuestros y a darles charla, y uno de nuestros clientes era la Asociación del Calzado de Elche. Yo cada año que iba había 1 o 2 menos en pleno boom, ¿eh? ¿Por qué? Porque todos se habían reconvertido a promotores inmobiliarios. Entonces solamente aguantaron pues, los mejores, los más eficientes, los más competitivos. Todo lo demás se lo llevó por delante la burbuja inmobiliaria, ¿no? Bueno, pues eso, que es un ejemplo solamente, ocurrió en todo el país. Es decir, la asignación de recursos hacia una rentabilidad rápida, pero es una rentabilidad rápida pero muy poco duradera, porque una vez tú construyes y vendes, ahí tienes una ganancia, pero ya no vuelves a tener más, mientras que la industria,
Tú pones una industria y tienes resultados un año y otro, y otro, y otro, y otro. Y quien habla de resultados, desde el punto de vista empresarial, también habla de empleo. Tú construyes y solamente tienes empleo mientras dura la construcción de la casa, bueno, y luego todos los equipamientos, todo lo que tú quieras, pero ahí, una vez se acaba eso, se acabó el empleo. En cambio, en la industria el empleo es permanente. Entonces, ¿por qué no se apuesta? Porque es muy difícil hacerlo. Primero, es una decisión del sector privado, porque estamos en una economía de mercado. Y segundo, buena parte de las competencias son autonómicas o locales, ¿no? La política industrial, las competencias estatales son muy pequeñas. Y tercero, y eso es una crítica también a toda Europa, Europa nos ata mucho las manos con el tema de las ayudas de Estado, etcétera, en las políticas públicas en defensa de la industria. Yo creo que está cambiando y yo creo que Europa se ha dado cuenta que tiene que hacer política industrial, ¿no? Pero hasta prácticamente las vísperas de la crisis, el sentimiento en Europa era un poco esto de que la política industrial, pues no. Pues que alguien dijo que la mejor política industrial es la que no existe, que ahora dice que no fue el que se dice que lo dijo, dice que él no lo dijo, pero bueno, da igual que lo dijera, alguien lo dijo, y eso caló en buena parte, yo creo, del pensamiento de las instituciones europeas, multilaterales, incluso algunos gobiernos, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un error. Yo creo que tenemos que hacer en Europa política industrial y también en cada uno de los países, ¿no? Y aquí yo pongo el ejemplo clásico, pero que es verdad, de lo que hemos hecho en España con el sector del automóvil, y ahí lo hemos hecho todos, ¿no? Todos los gobiernos de todos los colores, ¿no? Desde luego con el gobierno de Zapatero hubo una apuesta decidida incluso dentro del Plan E, que la gente critica mucho el Plan E, pero no se acuerda que hubo 1.000 millones destinados al automóvil en el momento clave, que fue el año 2009, donde podíamos haber perdido muchas plantas del automóvil que estaban en el aire en toda Europa por la crisis, ¿no? Y ahí el Plan E, que tanto han criticado, fue clave, ¿no? Y bueno, todo lo que hicimos en general con el sector del automóvil para mantenerlo, ¿no? Y ahí han sido pues todos los gobiernos, los sindicatos, que yo creo que también en el libro lo reconozco, que poner en valor la contribución de los sindicatos a esos planes industriales, ¿no? Que además eran apoyados por los propios trabajadores en asamblea, ¿no? Y gracias a eso conseguimos el Audi Q3, que yo creo que fue un gran paso, ¿no? Para nuestra industria del automóvil innovadora, etcétera, ir más allá de lo que es estrictamente plantas de ensamblaje. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es verdad que tiene que ser un esfuerzo colectivo, es decir, no solamente de un gobierno durante 3 años, sino un plan. Pues nosotros hicimos el plan 2020, de 2020, y ahí hay que remar todos, ¿no? Los sindicatos, los gobiernos autonómicos y sobre todo las empresas, ¿no? Remar todos en esa dirección, ¿no? Por eso a mí me sigue gustando la idea de apostar por unos sectores estratégicos, que el automóvil es uno de ellos, pero no solamente uno, y remar en esa dirección, ¿no? También involucrar al sector financiero, etcétera, etcétera. Dentro de esa política, bueno, hemos hablado de muchas, así, bueno, de falta de herramientas, que has tocado el tema de Europa, sí, que sería otra vía eso es otro tema, sí, sí, de entrevista también. Pero hay uno de estos asuntos también que nos afecta mucho, que es otra especie de jaula de hierro, que es la política energética. Eso es la dependencia energética de nuestro desarrollo industrial y de nuestro desarrollo económico. Y es un tema en el que tú has trabajado también. Sí. Bueno, nosotros como país tenemos un problema de dependencia energética clara. Es verdad que hemos hecho cosas en términos de renovables que nos ayudan a reducir la dependencia energética, pero seguimos teniendo una dependencia energética tremenda, sobre todo del petróleo y del gas, no solamente para la movilidad, que claramente la tenemos, sino en muchas áreas, digamos, de la industria y del consumo, ¿no? Y por tanto hay mucho por hacer en dependencia energética, pero claro, la dependencia energética y la apuesta por las energías renovables tiene que ser razonable. Nosotros también hay una autocrítica en el libro de que hemos sido demasiado rápidos en las renovables, más que demasiado lejos, que yo creo que no, que todavía tenemos que apostar más por las renovables, incluso de lo que hemos apostado, pero a un ritmo apropiado. Un ritmo apropiado quiere decir aprovechando la caída de los costes. El caso fotovoltaico es un caso muy claro, que cuando tuvimos el boom fotovoltaico, los paneles costaban 10 y ahora cuestan 0,75. O
O sea que realmente si hubiéramos esperado un poco, pues hubiéramos tenido ese boom fotovoltaico a la 10ª parte del coste, ¿no? Y hacerlo de una forma gradual, es decir, tiene que ir acompañado de la marcha de la economía. Es verdad que cuando se hicieron esos planes, nadie esperaba que la economía iba a tener un colapso como el que tuvo, ¿no? Pero teníamos que haber tenido medidas, digamos, regulatorias previstas para frenar también esos excesos energéticos, ¿no? Porque tuvimos que actuar de una forma que mucha gente no lo ha entendido, pero era fundamental actuar porque se nos hubieran disparado completamente los costes de la electricidad, ¿no? Y luego yo creo que hay que apostar por un mix energético pues, razonable, ¿no? Y no renunciar a ninguna tecnología e intentar que haya competencia, claro, para que el precio de mercado sea lo más barato posible, ¿no? Bueno, después de haber hecho un repaso de algunas de las claves, lo que es el objetivo de tu libro precisamente es ver dónde estamos después de analizar aquella situación en la que pudimos haber tomado otro tipo de iniciativas que hubiesen evitado quizás algunas de las, pero hoy estamos viendo que de nuevo se habla, estamos también en un escenario electoral que será nuestra última pregunta, yo quiero hablar también un poco de eso. Estamos en un escenario en el que parece que hay que se habla de recuperación. Es una recuperación en la que se atisba, no sé, la pregunta sería, en esta recuperación más aparente que real, ¿estamos repitiendo quizás esos errores o están presentes esas asignaturas pendientes, sin duda? Bueno, es una recuperación que tiene el aire o el tufo del viejo modelo. Es decir, una recuperación con una productividad muy baja, una recuperación con una temporalidad muy alta, una precariedad muy alta, una recuperación que no resuelve o no intenta abordar ningún problema estructural. Yo he repasado lo que se decía del año 2000 a 2004 de cuáles eran los retos de la economía española y es que seguimos teniéndolo, 12 años después, seguimos teniendo los mismos retos y prácticamente no se han abordado, ¿no? Que yo creo que eso... Pero tú puedes discutir, y me parece bien, debatir sobre la forma de abordarlo. Pero por lo menos reconozcamos que tenemos un problema, ¿no? En el mercado de trabajo, pues tenemos un problema de dualidad. Otra cosa es cómo lo resolvemos. Vale, ahí discutimos, pero si ya todos nos ponemos de acuerdo de que tenemos un problema de dualidad, de temporalidad o de precariedad, si quieres, en el mercado de trabajo y que eso es dañino no solamente para el trabajador, sino es dañino para la propia empresa y para la economía en su conjunto porque hay menos formación, el trabajador se siente menos involucrado, hay menos inversión en I+D, etcétera. Pues ya, aunque discrepemos en la forma de abordarlo, ya habremos dado un enorme paso si todos estamos de acuerdo de que tenemos ese problema, ¿no? Y que hay que abordarlo, ¿no? Pero claro, si el punto de partida es que todo va maravillosamente, porque hemos llegado nosotros al gobierno y ahora lo hacemos muy bien y qué desastre como lo hizo Zapatero y qué bien lo hacemos nosotros y está todo arreglado y todo va muy bien, pues yo creo que no vamos a avanzar como país y corremos el riesgo de volver a repetir esos errores, ¿no? Y esto que te he puesto como ejemplo, que yo creo que todo el mundo lo comparte, de mercado de trabajo, porque es bastante obvio, lo puedes hablar con el sistema fiscal. Es que tenemos un sistema fiscal tremendamente injusto. Es que seguimos teniendo un sistema donde los impuestos los pagan muy pocas personas, pero pagan mucho además, ¿no? pero muy pocas personas, y donde las empresas pagan muy poco, porque tienen una cantidad de bonificaciones y una maraña compleja tal y cual, donde hay muchísimo fraude por la propia complejidad del sistema fiscal, ¿no? ¿Cómo resolver el tema fiscal? Estoy de acuerdo que es debatible y discutible, pero por lo menos reconozcamos que tenemos un problema, y es que somos un país donde tenemos unos impuestos muy altos y recaudamos muy poco. Y eso te lo dicen todas las estadísticas comparativas, ¿no? Con el sistema financiero. Pues el sistema financiero no está resuelto el problema, porque todavía tenemos problemas de solvencia y tenemos problemas digamos, de rentabilidad del sistema financiero. Y es verdad que se les ha rescatado del colapso, pero no se ha resuelto el problema, lo tenemos todavía pendiente, ¿no? El envejecimiento demográfico. Estamos hablando de que este gobierno ha pagado las pensiones de los 2 últimos años con el fondo de reserva. Y ya está, y parece que lo ha resuelto, ¿no? No, ya está, no. El hecho de que tengamos ya déficit en el sistema de pensiones es
motivo de alarma porque demográficamente lo peor está por venir. Eso lo sabemos todos, ¿no? Yo creo que entonces lo tenemos que asumir como reto del país. Insisto, otra cuestión es el cómo resolverlo, pero si solamente nos pusiéramos de acuerdo en los 16 temas estructurales, todos ponernos de acuerdo de que esa es la lista que hay que abordar, yo creo que daríamos un enorme salto como país. Pero enorme. El problema es cuando decimos no tenemos ningún problema, yo no quiero verlos, España va bien, somos los números uno, los que más empleo creamos. A mí yo cuando digo esas frases es que me recuerdan a la falsa bonanza. Somos los que más empleo creamos en Europa y los que más estamos creciendo de la zona euro y los que tal. Me asusta porque eso ya lo hemos oído y lo hemos vivido y no iba bien la cosa entonces y ahora tampoco va porque es una recuperación que no aborda todos esos problemas, ¿no? Hoy precisamente además tocamos todos estos temas, han salido los datos del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Empleo sobre paro registrado y aparentemente no he podido ver las reacciones, pero... Bueno, pues las reacciones son de campanas al vuelo y no sé cuántos, tal, y pasar por encima de lo relevante que es el modelo de mercado de trabajo que tenemos, que sigue teniendo un paro estructural tremendo, que sigue teniendo una dualidad tremenda y que lo tenemos que abordar, porque no es verdad que esto sea un problema, digamos, de la zona euro o de la OCDE, por la competencia de los nuevos emergentes, que es verdad que hay mucho de eso también, lo que nos está pasando, y China y tal y cual, tal. Todo eso es importante, pero luego como España tenemos problemas específicos, ¿no? El peso de las pymes, tenemos demasiadas pymes, si lo que queremos es intentar que esas pymes crezcan para que puedan dar empleo de más calidad, más innovación, internacionalizarse. O sea, queremos un modelo donde las empresas puedan crecer y ganen tamaño, ¿no? Eso yo creo que cómo se consigue eso, insisto, no es fácil y será debatible, pero por lo menos ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Y todavía como país no hemos hecho un acuerdo sobre el diagnóstico. Por eso yo creo que la nueva etapa política, fíjate que la gente está muy pesimista, yo creo que como se tienen que sentar todos los partidos o buena parte de ellos a pactar, hay que pactar una reforma de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Claramente hay que hacer pactos políticos, pues a lo mejor aprovechar ahí e intentar abordar alguna de estas reformas. Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad, ¿no? En este panorama preelectoral que tenemos, precisamente, porque sí, hablabas de los datos, bueno, las paradojas son múltiples, pero son paradojas muy sufrientes, muy sangrantes. Hablábamos de que efectivamente se están poniéndose medallas por el crecimiento del empleo, incluso de la afiliación, cuando lo que estamos viendo es que hay una reducción tremenda de la recaudación de la seguridad social, que pone en peligro el sistema de pensiones y que están tirando, como has dicho, del fondo de reserva. Claro. Eso da lugar a una situación de un crecimiento de la desigualdad y de la pobreza que no solo es mala en sí misma, sino que además da lugar a un problema económico totalmente gravísimo, ¿no? Genera ineficiencia económica y ahí tenemos un problema grave que yo también lo añado a la lista de los problemas estructurales, que el problema de la desigualdad ocurrió ya durante la bonanza, como he explicado antes, porque el endeudamiento ha perjudicado la igualdad, porque la gente que no se ha endeudado pues es ahora, claro, está en una situación mucho mejor porque no necesitaba endeudarse que la gente que se ha endeudado, y generalmente se endeuda, lógicamente, sobre todo la gente de menos renta o de menos recursos, ¿no? Entonces el boom, digamos, de crédito y de endeudamiento sin duda ha perjudicado la desigualdad, ¿no? Y luego el modelo que tenemos, ¿no? Tenemos un modelo con muy poca productividad y por tanto los salarios crecen muy poco, el número de horas trabajadas no está creciendo. Está creciendo el empleo, pero repartiendo horas. Pero el total de horas trabajadas no es verdad tampoco que esté creciendo, porque se está repartiendo entre más gente, ¿no? Pero claro, eso para las cuentas de la Seguridad Social, las cuentas de la Seguridad Social son horas trabajadas por salario hora, no son el número de trabajadores. O sea que yo creo que por eso también están las cuentas de la seguridad yendo mal, porque el número de horas no está aumentando y el salario hora tampoco está aumentando. Entonces, claro, pues es imposible que cuadren las cuentas, ¿no? Al final todo se resuelve, por decirlo así, con la productividad. Nosotros somos un país donde la productividad en los años de la falsa bonanza, no te digo con la crisis, en los años de la falsa bonanza la productividad cayó un 1%.
No la productividad aparente, no, la productividad total de los factores, la que utilizamos los economistas para explicar el crecimiento a largo plazo de las economías, ¿no? De los países, ¿no? Eso en España, en los años buenos, presuntamente buenos, ha caído un 1%, ¿no? Frente a un crecimiento del 7% en Alemania o del 9% en Estados Unidos. Luego tenemos un problema de productividad. Y la productividad al final es lo que resuelve todos los problemas, ¿no? La sostenibilidad de las pensiones, del estado del bienestar, la competitividad de las empresas, la competitividad de la economía, la eficiencia, los salarios, todo lo resuelve la productividad. Pero en cambio, como país, no somos capaces de abordar ese problema, ¿no? Y dices que eres optimista frente en este marco electoral, lo que va a ocurrir el 20. Bueno, optimista porque si no... sobre esa posibilidad de reformas, las reformas estas que señalábamos y que... Sí, porque el hecho de que se tengan que sentar varios partidos, no sabemos cuántos, ¿no? A pactar, aunque solamente sea la reforma de la Constitución y probablemente a pactar una reforma política, porque está claro que el modelo político hay que cambiarlo, ¿no? Y hacerlo más acorde a los nuevos tiempos. Ya por lo menos nos da, ahí yo creo que los sindicatos tenéis mucho que decir, ¿no? Porque nos da una oportunidad, una vez que se sientan a pactar la parte política, que también se intente pactar la parte económica. A mí no me gusta hablar de pactos de la Moncloa porque es un poco así ya manido, ¿no? Y suena incluso antiguo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que estamos ante una oportunidad de resolver esos retos estructurales que no fuimos capaces de plantearnos cuando entramos en el euro, porque el euro al final nos anestesió. Mucha gente dice, el euro nos va a imponer disciplina, y no ha sido verdad. El euro ha sido una enorme anestesia que nos ha ocultado algo que si nos hubiera dolido, ¿sabes? Pues te anestesia en la boca, pues te crees que no te duele, pero es que estás anestesiado. Y en el fondo tienes una caries tremenda, ¿no? Pero como vas anestesiado, pues vas tan contento, ¿no? Y entonces cuando se te acaba la anestesia, pues es cuando te viene el desastre, ¿no? Y tienes una caries y pierdes la muela y pierdes todo, ¿no? Pues es un poco lo que nos ha pasado con el euro, ¿no? Que con esa anestesia no hemos hecho todas esas reformas, entendiendo por reformas, que la palabra también está un poco maldita, el abordar los retos estructurales que tenemos por delante y que tenemos desde hace muchos años, ¿no?